Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Damián Andrés Muñoz Caballero, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. En este caso, pues voy a hacer un video, una explicación de un programa, en este caso es en C Sharp, en Windows Form. En este caso, pues realicé una calculadora. Entonces, pues lo que vamos a hacer es ingresar unos valores y decirle al programa que nos realice una operación. Para ello, pues creamos tres botones, en este caso, pues un botón de cálculo, un botón de borrado como tal de los cuadros de texto y un botón para salir. Bueno, como paso inicial, para poder realizar esta actividad, nos piden que realicemos este programa por medio de métodos utilizando clases. Entonces, pues para hacer este tipo de cosas, lo que nosotros podemos hacer es, o lo que yo hice fue crear una clase que se llama y la nombré operaciones, que está aquí. En este caso, pues aquí vienen pues lo que son las librerías que tiene ya predeterminada C Sharp. Y en este caso, pues el nombre de mi clase que se llama operaciones. Y aquí por consiguiente viene lo que es la definición de variables. Entonces yo aquí pues le coloqué un private double que significa que es una asignación privada de valores a las variables. Las variables se van a llamar var1 y var2 y van a ser privadas porque solamente las voy a usar aquí en la clase. La clase como tal es un molde o un modelo que nos sirve para crear un objeto y estos se usan en diferentes partes del código para crear funciones y características y estas se componen por atributos y por métodos. Bueno, como primera parte de la clase pues inicia con una llave. Esta llave pues es como tal la apertura de la clase y aquí procedemos a definir pues como ya lo había indicado las variables. Entonces unas variables en double que toma números binarios si fuese el caso. Números binarios, números decimales, bueno, se utiliza para hacer cálculo de números y no solamente enteros, ya que pues va a ser una calculadora y en este caso pues vamos a necesitar que realice el cálculo de lo que necesitemos. Bueno, ¿cómo iniciamos la clase? En este caso pues la definimos o la instanciamos. En este caso pues utilizo el método public para que pueda utilizarse en todo el código. Entonces, public operaciones, el nombre de la clase y abrimos estos dos paréntesis y así se inicializa las variables o como tal los valores que van a tener las variables, que en este caso la variable 1 inicie en 0, la variable 2 también inicia en 0. Se cierra como tal este método y vamos como tal a realizar las operaciones que se contienen dentro de este método. Decimos que es public, que va a ser public y va a realizar la operación en la variable 1. Entonces, para esto vamos a utilizar una instrucción, que en este caso es una instrucción llamada set o un método set, que sirve para modificar, y el método get, que sirve para mostrar. En este caso, pues le decimos, utilizamos el if, que es una condición, le decimos que si el valor que se ingresa, en este caso la casilla que va a guardar la variable 1, es mayor o igual a 0, entonces ese valor no lo guarde en la variable 1. Eso es lo que nos dice estas dos líneas de código. Sino, que es lo que significa este else, la variable 1 sea igual a 0, sino, perdónenme, sino este valor que se ingrese sea menor a 0, entonces que el valor que va a tener la casilla y la variable 1 va a ser igual a 0. Entonces que nos muestre el valor que fue asignado a la variable. Entonces cuando digitemos el valor en nuestra, como tal en nuestro formulario o como tal en el programa, si es un valor aquí que es mucho mayor a 0 o igual a 0, entonces
pues nos va a mostrar aquí el valor. Si no, no nos va a mostrar nada o nos va a mostrar el valor en cero si ponemos un valor negativo, por ejemplo. A eso se refiere esta instrucción o este método que coloqué aquí. Igualmente, realizamos el mismo proceso. Colocamos que le asigne un método público y lo defina como double para la variable 2 y hacemos el mismo procedimiento, la instrucción o método set, y donde nos diga si el valor es mayor o igual a 0, entonces asígnele a la variable 2 el valor que está en esa casilla. Ese valor pues lo va a digitar el usuario en el momento de que esté trabajando con el programa como tal. Después de esto, cuando ya finalice la condición, que nos muestre la variable 2 en la casilla o en el formulario en la parte de variable 2. La variable 1 va a ser esta casilla que está aquí y va a guardar el valor que se ingrese aquí. Y la variable 2 va a guardar el valor que se encuentra en esta caja de texto. Bueno, después de esto vamos a definir lo que es las operaciones. Entonces defino una operación double para la suma, la llamé suma o sum, y nos va a decir y va a trabajar de la siguiente forma. Se abre por medio de las llaves y nos va a hacer lo siguiente. Si en nuestra caja de texto, aquí, el valor que ingresemos corresponde al de suma, entonces que tome los valores de la variable 1 y la variable 2. Es decir, el valor ingresado aquí y aquí. Discúlpenme en un segundo. Entonces que nos tome los dos valores que están ingresados en las cajas de texto y realice la operación entre esos dos valores y que nos muestre el resultado que va a ser guardado como tal en este método suma. Este método suma va a guardar esta operación que está aquí. De igual manera realizamos o asignamos la opción public o el método public double para la función resta. Definimos a resta como una variable tipo double y lo hacemos de la misma forma, que nos tomen los valores de las cajas de texto de la variable 1 y la variable 2 y realice una resta entre esos dos valores. Y asimismo lo hicimos para lo que es multiplicación, lo llamamos método multi y viene de la misma forma. Y división. Por último, en la parte de acá abajo, definí un método para que se cree un método para guardar como tal las operaciones y que sean mostradas más adelante como un mensaje al usuario. Entonces, en este caso, pues lo llamamos como se llama nuestra clase, pero le coloqué Opera. Este método se va a llamar Opera y nos va a decir que va a ser que nos guarde el resultado de cualquiera de esas operaciones anteriores. Entonces, switch. En este caso, la instrucción switch es una instrucción que nos va a permitir analizar una variable entre una serie de valores que nosotros podemos determinar. Es decir, aquí en operaciones nosotros vamos a ingresar, yo lo hice de esta forma, el valor suma, resta, multiplicación y división. Entonces, con esa instrucción switch nos permita determinar, en el caso de que se coloque el símbolo más, por favor, nos muestre como resultado el valor de la suma. Si lo recuerdan, aquí lo definí en el método sum, que es la suma de la variable 1 y la variable 2. Entonces, eso es lo que va a contener el mensaje en caso de que se coloque el símbolo de la suma después de haber ingresado los valores como tal en el formulario. Es decir, pongo aquí un valor, aquí otro, y aquí el símbolo de la operación. Eso es lo que nos indica. En el i
que por favor lo finalice o lo cierre. Eso es lo que nos indica la instrucción break. En el caso de que sea una resta, de que por favor el método resta, igualmente me devuelvo, que es este, nos tome los valores de las variables 1 y variable 2 y realice la operación y lo guarde como tal en esa variable que se va a llamar res. Esta variable res es de resultado, es la variable que va a guardar el resultado como tal de la operación que acabamos de crear. De esta forma, igualmente lo hicimos para la multiplicación, para la división y por defecto, que es esto, significa que si colocamos un double punto NaN, significa que no es un número usado, es decir, que se expresa un número el cual es difícil de calcular. En este caso son valores en negativo. Para este caso, pues realicé una calculadora sencilla y no nos va a mostrar como tal un resultado, sino un error. Entonces aquí nos dice que retorne a resultado y eso va a ser lo que va a imprimir. Como tal está la finalización de la instrucción switch. Esta es la que nos dice imprima el resultado. El mensaje que le va a mostrar el usuario va a imprimir el resultado de la operación. Listo. Por consiguiente, realizamos una programación de lo que son los valores. En este caso, pues programamos cada botón con una serie de instrucciones para que pues se pueda realizar el cálculo según este formulario que creé. En este caso entramos, por ejemplo, al botón calcular. El botón calcular nos está indicando que tome como tal la clase operaciones, que es la que tenemos, los valores de las operaciones y que nos muestre en este caso los resultados. En este caso está definiendo que cuando en la calculadora se digite un valor en el text box 1 o en el campo de texto 1, que lo guarde en la variable 1. Igualmente, cuando se digite el valor en el text box 2, nos guarde el valor en la variable 2. Y por último, nos dice que en el campo textbox 3, que en este caso no se coloca double porque no es un valor numérico, sino va a ser un valor tipo texto o tipo símbolo, que va a ser el símbolo de la operación, en este caso puede ser el más, el menos, la multiplicación y la división, que no la guarde como tal en la variable ópera. La variable ópera es la que nos va a guardar el valor que ingresemos aquí, que es el que nos va a permitir realizar la operación. Y por último, un mensaje que nos dice al final, aquí, este mensaje que está aquí nos va a estructurar como tal el resultado. Ese es el mensaje que le va a mostrar al usuario cuando se realice el cálculo como tal o la operación que se esté realizando. Es decir, cuando ya tengamos los dos valores ingresados, aquí valor 1, el valor del campo o de la caja de texto de operación y el valor, discúlpenme, y el valor del textbox 2 o de la caja de texto 2 y que realice la operación. En este caso, pues que nos realice el método operación que ya lo definimos como tal aquí. Es este, opera. Y aquí nos permite realizar como tal la operación que definimos previamente en nuestra clase según la operación matemática que definimos acá, según el valor que se ingrese en cada campo de texto, nuevamente, y que nos arroje el resultado de la operación de ese resultado de esos dos valores. Aquí, por último, pues es un mensaje que dice, por favor, ingrese los valores en el campo 1 y 2, que es lo que nos permite, en caso de que estén vacíos, que el usuario tome y ingrese los valores que se
Bueno, compañeros, qué pena con ustedes, se interrumpió la grabación. Este mensaje es en caso de que las casillas como tal no tengan ningún valor asignado, entonces que nos muestre este mensaje y nos indique que por favor ingresemos valores a cada uno de los campos de texto. Los otros dos botones, que sería el botón cancelar y el botón salir, se programaron de la siguiente forma. El botón cancelar es para que realice el borrado. Entonces entramos y aquí nos dice o le dimos la opción de que en el campo de texto 1, campo de texto 2 y campo de texto 3 nos deje vacío como tal los valores que contengan estos campos. Y el botón salir que tenga el método close, que es para cerrar como tal el programa. Vamos a hacer una prueba del programa para que ustedes puedan ver que está funcionando sin ningún problema. Si yo le doy aquí calcular sin ningún valor ingresado, entonces me generaría el mensaje que indica que por favor ingrese los valores. Exacto, tal cual. Entonces vamos a colocar unos valores, entonces en este caso 1 por 2, o coloquémosle una suma, y el resultado como tal de la operación. Entonces en este caso aceptar, vamos a borrar y aprobar el botón de salida. Vamos a realizar otra operación. Entonces en este caso, por ejemplo, 10, vamos a hacer una división, dividido 5, entonces aquí coloquémosle el símbolo de división y que nos realice el cálculo. Entonces ahí podemos comprobar que el programa se está ejecutando perfectamente y pues en este caso se utilizó lo que es clases y métodos para realizar esta calculadora. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.